fisiológicos, pues, que van a emplear los medicamentos para también absorberse. En este caso, como ustedes pueden ver, estábamos en transporte activo y uno de los mecanismos de ese proceso es la pinocitosis. Y esa pinocitosis significa entonces la formación de vesículas para que una vez que se hayan formado, o sea, el elemento que va a ser introducido por ese mecanismo, ¿no es verdad?, va a ser englobado a través de la membrana plasmática y luego se van a formar vesículas dentro de la célula y entonces se liberará luego lo que se ha absorbido. Entonces hay medicamentos que pueden utilizar este mismo mecanismo y eso requiere gasto de energía. Generalmente ocurre con macromoléculas, por ejemplo las proteínas. Los músculos pueden absorber las proteínas por ese mecanismo, puede hacerlo. Bien, aquí tenemos esos ejemplos. Por ejemplo, la fagocitosis, como tienen aquí, ocurre con los macrófagos, neutrófilos, ¿no? Recuerden que esos elementos de defensa fagocitan bacterias, virus, etcétera, etcétera. ¿Cómo se genera eso? Entonces la membrana celular se imagina, introduce el elemento extraño, que puede ser una bacteria, un virus, lo que sea, se forma la vesícula y los lisosomas destruyen. Y bueno, la pinocitosis es similar, pero eso lo hace con macromoléculas como las proteínas. Entonces se imagina la membrana celular, se forma la vesícula, vienen los lisosomas, destruyen y liberan las proteínas que necesita la célula. Y la endocitosis mediada por receptores, pues entonces los receptores captan, también se imagina la membrana celular, se forma la vesícula y también el liberado del producto que obviamente se ha introducido. Todos ellos gastan energía. Factores que rigen la velocidad, creo que ya hemos hablado también sobre este hecho, porque me recuerdo yo que estábamos hablando sobre ya las diferentes porciones de absorción del intestino, si mal no recuerdo. Entonces estamos más adelante que esa bendita fagocitosis. Ya de todas maneras alguien dijo eso, entonces vamos a hablar de los factores que rigen la velocidad de absorción. Creo que estábamos un poco más adelante, ya hablamos de esto también. Y estábamos aquí el estómago y el intestino, ¿no es cierto? Aquí. En realidad estábamos por aquí, entonces para no perder nuestro tiempo. Recuerden que desde el punto de vista fisiológico, el aparato digestivo es un lugar donde se absorben los alimentos y nutrientes. Estoy hablando desde el punto de vista fisiológico. Y eso no va a cambiar con los fármacos. Porque sean fármacos, no van a buscar otros lugares de absorción, son lo mismo, ¿no? Porque además, recuerden ustedes que desde el punto de vista histológico, el aparato digestivo tiene un epitelio cilíndrico. Y donde existen además cilíndrico ciliado, es el lugar donde más se absorben los medicamentos, los alimentos, los nutrientes, etc. Entonces, por difusión simple, por transporte activo, por ejemplo, puede pasar el sodio, la galactosa, leche, el azúcar de leche, la glucosa, ciertos aminoácidos como la timina, el uracilo pueden hacerlo, por difusión facilitada la fructosa, el azúcar de fruta, eso, y las drogas liposolubles que pasan por difusión simple, por ejemplo, los esteroides que podríamos mencionar, por ejemplo, los anticonceptivos orales, ¿no es verdad? Donde esos anticonceptivos tienen estrógeno, progesterona, para mencionar algunos, también los androsteroides y demás, ¿no? Entonces, y bases débiles en su porción no ionizada, como se puede ejemplificar como alcaloides. Muchos de esos son bases, entonces que pueden absorberse a nivel del intestino delgado.
absorción, digamos, en el intestino. Aquí tienen el intestino. Y entonces cuando se absorbe un producto va a ir al hígado. ¿Por qué vía? Entonces por la vía de las venas mesentéricas que forman parte constitutiva de la vena porta. La vena porta ingresa al hígado y entonces ahí pueden ocurrir dos cosas. O se puede destruir el medicamento, eso se llama metabolización, o puede activarse. Por ejemplo, el enalapril es un medicamento que sirve para tratar la presión arterial. Ese fármaco es un fármaco inactivo que al absorberse en el intestino va a pasar primero por los capilares para llegar a la vena mesentérica. Estoy hablando lógicamente de la mesentérica superior. Y entonces va a formar el sistema porta, va a entrar por la porta, va a entrar al hígado, y ese enalapril es inactivo, no tiene actividad para la presión arterial, para bajar la presión arterial. Y en el hígado se va a transformar en enalaprilato. Y el enalaprilato es el que tiene acción farmacológica, entonces necesita de una biotransformación a nivel del hígado. Pero hay otros fármacos que se inactivan. Por ejemplo, podríamos hablar de varios de ellos que tienden a tener una inactividad farmacológica en el hígado. La mayoría de los medicamentos se pueden metabolizar en el hígado por procesos generalmente de tipo oxidativo. Y también se usan lo que se denominan los citócromos, ¿no?, para realizar esas metabolizaciones donde el fármaco se inactiva. Entonces, por ejemplo, el verapamilo, un medicamento que sirve para el tratamiento de la hipertensión, que es un antagonista del calcio, puede metabolizarse rápidamente en el intestino y solo un 10% puede ser activo de ese medicamento. Entonces, el mecanismo de absorción farmacológica es el mismo que sucede con otras barreras. Hay una transferencia pasiva, una velocidad que depende del grado de ionización. Si se trata, ¿no es verdad?, de sobre todo drogas liposolubles, y también, ¿no es verdad?, ese grado de ionización va a depender del pH y del pK de cada fármaco para que pueda absorberse, el tamaño de la molécula. Incluso el gradiente de concentración puede tener una tremenda importancia en este caso. Bien, en cambio no se absorben bien las sales de los alcaloides debido a que se encuentran más ionizadas. Recuerden que la porción no ionizada es la que se absorbe. Por ejemplo, las drogas hidrofílicas de pequeñas moléculas se absorben bien, como por ejemplo el agua y el alcohol. Ya les he dicho que el alcohol tiene una muy pequeña molécula, entonces es fácilmente absorbible. El agua no tanto. Necesita obviamente de elementos que la vuelvan más liposoluble. Ya los electrolitos como el sodio se absorben por transporte activo, con gasto de energía. Entonces después les voy a mostrar unas imágenes para que miremos eso también. Unas dos imágenes les voy a mostrar, ¿no es cierto? Incluso con movimiento para que se puedan dar cuenta de lo que estoy hablando en este sentido, sobre todo del sodio. Voy a mostrar lo del agua y del alcohol también en un cuadro, para que ustedes puedan entender lo que estoy mencionando. Recordemos que el agua es muy importante, es un fármaco. Entonces, que mezclemos con electrolitos, porque perdemos eso también, es otra cosa. Los sueros, por ejemplo, con agua, y pueden ser fisiológicos, pueden ser glucosados, etc. Bueno, las sustancias que se absorben poco o no se absorben. Estoy hablando del intestino delgado, seguimos con eso. Las drogas hidrosolubles, fíjense, son hidrosolubles, completamente ionizadas en el intestino, como por ejemplo los compuestos de amonio cuaternario y los aminoglucósidos no se absorben.
Bueno, a ver, un aminoglucósido vamos a poner como ejemplo. Bueno, hay varios. Gentamicina. La streptomicina es un aminoglucósido. La gentamicina es un aminoglucósido. Amicacina. La amicacina es un aminoglucósido, ¿no? Y así sucesivamente, la metilmicina y demás cuestiones son aminoglucósidos. Esos no se absorben, no se pueden administrar por vía oral, incluyendo la neomicina. La neomicina sí se puede administrar por vía oral, pero no se absorbe, tiene una acción local nada más. Incluso en la antigüedad había un medicamento, sigue habiendo, pero ya no contiene lo que tiene el actual. Se llama streptocarbocatiazol, se usaba para el tratamiento de infecciones intestinales. Streptocarbocatiazol, así se llama. Y eso tenía streptomicina, y la streptomicina es un aminoglucósido y no se administra por vía oral, porque lo poquito que se absorbe puede generar entonces resistencia bacteriana, sobre todo al bacilo de la tuberculosis, y hay tuberculosis intestinales. A través de la leche podemos contaminar. Entonces se ha prohibido eso y se ha cambiado esa streptomicina, aunque sigue existiendo el medicamento como streptocarbocatiazol, pero ya no se absorbe. La neomicina tampoco, pero sí se administra por vía oral para curar infecciones intestinales locales. O sea, si el intestino está infectado y no ha pasado al torrente circulatorio, se puede dar neomicina por vía oral, pero tiene una acción local, no porque sea. Pero la gentamicina, la amicacina, eso no se puede administrar por vía oral. Eso tiene que administrarse por vía intramuscular, incluyendo la streptomicina. Que quede claro, si hay un paciente con tratamiento de la tuberculosis pulmonar, es en vano darle por vía oral, tiene que ponerle por vía intramuscular. No se recomienda la intravenosa, porque cuando veamos ese tema vamos a discutirlo también. Ya. Ahora, estos compuestos de amonio cuaternario tampoco se absorben bien. Ya. Sin embargo, algunas de estas drogas pueden absorberse parcialmente, por ejemplo la guanetidina, por lo que se emplea por vía oral. Dice puede absorberse parcialmente. Entonces no siempre se da el caso de que se absorban o no se absorban totalmente, ¿no? Entonces está haciendo. Bueno, esa guanetidina vamos a ver un poco también relacionado con la hipertensión arterial, que no se usa mucho hoy en día, pero de todas maneras vamos a tener conocimiento sobre eso. Ahora, sustancias hidrosolubles, o sea, podrían absorberse por la hidrosolubilidad, poco ionizadas. Recuerden que la reacción no ionizada es la que se absorbe, pero la poco ionizada no debería, pero que dicha fracción no ionizada no es liposoluble también. Entonces, tenemos este medicamento, no lean y no se compliquen con esta F, así se escribe, pero se lee dalil, de una vez de aquí, dalil sulfatiazol. No se preocupe por esa F. Dalil sulfatiazol se llama. Ese medicamento es un antibiótico y no necesita pues absorberse, porque si tiene alguien una infección localizada en el intestino, basta que tome eso y está, porque no tiene circulando la infección, solo se ha localizado en el intestino. Y le pueden dar el dalil sulfatiazol, el cual prácticamente no se absorbe, por lo que se usa en infecciones intestinales locales. Sustancias insolubles en agua y líquidos como el sulfato de bario tampoco. ¿Para qué sirve el sulfato de bario? Para sacar radiografía sirve. Y se lo van a dar por vía oral porque yo quiero sacar una radiografía de esófago, de estómago, intestino delgado, por eso. Ya que depende de lo que pida el médico, habrá que esperar en términos de minutos, porque recuerden que en el estómago una sustancia puede durar entre 2, 3, 4 horas. A ver, un desayuno de una persona muy normada, digamos, toma a las 7 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas, de 4 a 5 horas puede durar. Y recién tener hambre, la persona que llega a la hora 12.
Este sulfato de bario hay que esperar mucho tiempo, pero usted puede sacar radiografía de úlceras de estómago, puede estar sacando radiografía de pólipos intestinales. Entonces, ¿para qué quiero que se absorba? No quiero que se absorba. Si voy a sacar radiografía del intestino, ¿para qué quiero que se absorba? Lo que quiero es sacar radiografía. Este sulfato de bario no cura nada, es un contraste eso. Pero tienen que tomarlo para sacar radiografía. Obviamente que ahora casi no se usa mucho porque hay otros métodos también donde igual le dan imágenes. Por ejemplo, la tomografía, no hay tomografía solamente cerebral, hay lo que se llama urotac, por ejemplo, tomografías de las vías urinarias, ¿no? Se puede también sacar de los riñones y más cuestiones, ¿no es verdad? Ya, entonces, eso para que sepa, no siempre se usa, pero se puede utilizar si el médico lo pide, ¿no? Recuerden que alrededor de los hospitales hay un montón de digamos, estos equipos, ¿no?, que tiene la gente para poder ayudar a los diagnósticos. Es importante tener drogas insolubles en pH intestinal. Por ejemplo, a pesar de su coeficiente de partición favorable, o sea, la liposolubilidad está hablando para una buena absorción, como el licumadol, que es una droga anticoagulante, puede tener problemas en su absorción dependiendo del pH. Otros factores que se deben de tener en cuenta son los movimientos propulsivos del intestino. Es decir, si hay mucho movimiento intestinal, por ejemplo en el cólera, ¿no?, producido por el Vibrio cólera, puede producir tremendas diarreas. Si usted le da, se sale. Entonces no permite una adecuada absorción. O sea, ese movimiento intestinal, porque la persona que tiene cólera puede hacer balde de ese fecal, agua, tiene que estar metiendo suelo un montón. Entonces puede no permitir la absorción por ese tremendo movimiento intestinal. Así que eso también hay que valorar. Ya, algunas drogas pueden ser digeridas por las enzimas digestivas. Por ejemplo, no se puede administrar la insulina. ¿Por qué no se puede administrar la insulina? Porque tiene dos cadenas, una alfa y una beta. Si yo diría, bueno, aquí está mi cadena, ¿no? Aquí la ven. Bueno, así está organizadita. Pero si cada eslabón lo rompo, deja de ser una cadena, ¿no es? Entonces la insulina, como está formada por aminoácidos, y son dos cadenas, pero cuando está en el intestino las enzimas la destruyen y entonces son como cada eslabón y yo lo rompería. Entonces al romperlo, ¿es cadena eso? Pertenecería a una cadena, pero es un eslabón nada más, ¿no es? Un montón de eslabones. Ya, entonces es una sustancia proteica, por lo tanto no hay insulina oral, no existe. Por esa razón, por las enzimas digestivas. Entonces, obviamente sí se puede aplicar insulina, pero lo tendrá que hacer por vía parenteral, pero por vía oral no se puede. No se puede, no porque no se pueda, sino porque no se absorbe. Yo lo que quiero es un fármaco activo, no otra cosa. Todos los fármacos absorbidos por el intestino delgado sufren el fenómeno del primer paso. ¿Qué significa el fenómeno del primer paso? La destrucción del fármaco por sistemas enzimáticos, se llama fenómeno del primer paso. Hay fármacos que no sufren ese fenómeno del primer paso, pero la mayor parte de los medicamentos administrados por vía oral, recuerden que solo las paredes del intestino delgado tienen un montón de enzimas, pero también existen enzimas provenientes del páncreas que desembocan en el intestino delgado. Entonces esas enzimas van a destruir no solamente las proteínas, sino lípidos, ¿no? Hidratos de carbono, todo lo que usted quiera. Hay lipasas pancreáticas, intestinales, ¿no? Ya, listo. Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta. Entonces, la fisiología sigue siendo un elemento importante para comprender esto también. Ya, absorción por el colon. El colon puede absorber sustancias, sí puede hacerlo. Recuerden que el colon no significa llegué al ciego y eso es colon, digamos. Colon. Hay colon ascendente, hay colon transverso, descendente, sí.
Después viene, sigue el intestino grueso, recto y ya, ¿no? Entonces, hay sustancias que usted puede meterla por enema, llega al colon, ¿no es o no? Puede poner supositorios, ¿no? Entonces, no vayan a creer que tengo que tomar por vía oral para que llegue al colon, no. Se puede meter por vía rectal, ¿qué tal? Entonces, es similar al intestino delgado con la salvedad que no se absorben las proteínas, grasas ni azúcares. El principal lugar de absorción que tiene, digamos, el intestino grueso no deja de ser el recto, ¿no? Porque por vía rectal, ¿qué puede poner? Una aspirina, por ejemplo, ¿no? La protospirina, por ejemplo. Supositorios de protospirina, ¿no? Entonces pongo por vía rectal eso. Pero hay altísimos supositorios, depende de... Hay gente que tiene cáncer de las vías superiores, digamos, no puede tragar, entonces ponen a través de supositorio. Entonces, donde no se produce ese fenómeno del primer paso, o sea, no hay destrucción enzimática, pasa directamente por las venas hemorroidales inferiores y medias. Entonces, ¿va a dónde va? A la vena cava inferior. Recuerden que hay una vena cava superior y hay una inferior que va, ¿dónde? A la aurícula derecha. ¿Ven? Entonces, si no pasa por la vía hepática, entonces va directo. Entonces no sufre el fenómeno del primer paso porque no hay quien lo metabolice. Por lo tanto, se puede poner, digamos, por esa vía. Sobre todo, vuelvo a repetir, los supositorios. Pero no son solo eso, también existen enemas. Ya está. Aquí tenemos para que veamos de nuevo, ¿no? Colon ascendente, transverso, descendente, el sigmoideo, el recto y obviamente termina en el esfínter anal, ¿no? Entonces, ¿por dónde se meten las sustancias? Por la vía rectal. Es una vía, digamos, de aplicación de supositorio. Entonces, ahí, eso también es bueno tenerlo. Bueno, absorción por la mucosa nasal. Muchos medicamentos se absorben por la mucosa nasal, incluyendo el agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se me tapan las narices, puedo aplicarme fenilefrina, que es un derivado de la adrenalina, para que produzca vasoconstricción. La vasodilatación hace doler la cabeza. Por ejemplo, si yo tengo una infección viral, estoy hablando de una gripe, me da a doler la cabeza. ¿Y qué va a haber ahí? Vasodilatación. ¿Por qué me duele la cabeza? Miren, esto es un vaso sanguíneo. Por acá está cruzando la sangre. Si hay vasodilatación porque hay una infección, se va a liberar histamina y se hace así, el vaso. Entonces, abre estos poros. Al abrir esos poros, ¿qué va a salir primero? Plasma. ¿Qué va a generar eso? Edema. Y el edema me hace doler la cabeza, viene una inflamación. Si usted le da un vasoconstrictor, se va a cerrar. Al cerrarse ya no sale más agua. Si no sale más agua, no hay edema. Si no hay edema, calma el dolor de cabeza. Pero ¿qué hace? Me eleva la presión arterial, porque está cerquita del corazón. Entonces, ¿quiero tener un paciente hipertenso? No quiero. Entonces no le dé fenilefrina. No lo haga. Si quiere poner eso, va a provocar lo que acabo de decir y le va a caminar. ¿Listo? Ya está. Entonces, pero también se puede absorber la cocaína, todos ven películas, ¿no? A veces uno ve un karaoke, un bar ahí en la película, estoy hablando, ¿no? Se van al baño y están, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ya está. Entonces la cocaína, ¿no? ¿Sí o no? Dice que, según el ministerio, ha bajado el índice de consumo de cocaína, pero ha aumentado de un montón de drogas. Estamos cada vez peor. Y además depende de los encuestados, porque muchos encuestados que son drogadictos no quieren hablar tampoco. Claro. Y vuelvo a repetir, eso es una vulnerabilidad de sus derechos, pues si les quieren obligar. ¿No ves? Entonces, si quieren hablar, si no, tienen derecho al silencio y se acaba. No salen mal,
no salen bien las encuestas. Entonces no es que se haya terminado el consumo de droga. Pero los pulmones sí que son los mejores para administrar medicamentos. Por ejemplo, los anestésicos generales, ¿por dónde lo van a administrar? ¿Verdad? Que quede claro cuando estoy hablando de anestésicos generales inhalatorios, porque también hay generales intravenosos. ¿No? Entonces el pulmón es un buen medicamento, un buen lugar para absorber. El agua también se absorbe bien, el dióxido de carbono, las sustancias de dispersión fina como los aerosoles. Por ejemplo, muchos medicamentos que se usan para el asma pueden absorberse. Que se apliquen es una cosa, que se absorban es otra diferente. Porque el aplicar no quiere decir absorción, porque si ese aerosol es para un asmático, no necesito que se absorba, necesito que dilate el músculo bronquial nada más. Pero en ningún momento estoy diciendo que se absorbe. Pero hay muchos medicamentos que sí se pueden absorber por esa vía. Y también eliminar. Te quede claro, los borrachines, por ejemplo, cuando se toman su trago, ¿no? Eliminan su hedor, digamos, su respiración es alcohol. Entonces está eliminando por vía pulmonar. No siempre hay absorción, sino también eliminación por esa vía. ¿No? Entonces aquí tenemos una estructura de una fosa nasal, un olfatorio y todo lo que quieran. Bueno, es por donde muchas sustancias pueden absorberse. Ahora, siempre que quede claro, la aplicación de un fármaco no significa absorción. No significa absorción. Yo podría aplicar un medicamento que tenga una acción local. Por ejemplo, si tengo una infección al nivel del organismo, puedo poner un antibiótico que no se absorba, pero que actúe de manera local. A ver, hay muchos niños que les pica la nariz porque tienen gripe, se meten su uña cochina y infectó, ahí qué vas a poner de manera local. Y no porque se absorbe, sino que usted puede aplicar. Una cosa es absorción, otra cosa es aplicación. Ahí tienen ustedes también cómo se aplica la fenilefrina, por decir, en un caso gripal podría ocurrir de esa manera la aplicabilidad de los fármacos. Absorción por la mucosa genitourinaria. Sobre todo en las mujeres, ¿no? Genitourinaria. No es que no se pueda aplicar en los hombres, pero en las mujeres se da más. ¿Por qué? Porque dice genitourinaria, o sea, la vagina es un lugar de aplicación de medicamentos. Pero no todo lo que se aplica en la vagina se tiene que absorber, porque si tiene una infección local, ¿para qué quiero que se absorba? No quiero que se absorba, quiero que actúe de manera local. Entonces usted puede usar cremas vaginales o poner ahí, listo. Pero hay fármacos que sí se pueden absorber, por ejemplo las hormonas se pueden absorber bastante bien. Entonces la vagina absorbe fácilmente drogas liposolubles como los esteroides, además moléculas hidrosolubles como el agua. Absorción conjuntival también. Si tengo que aplicar atropina para provocar dilatación de la pupila, eso tiene que absorberse para hacer fondo de ojo, por ejemplo, ¿no? Ya, la serina también, absorción por la piel, pero las mujeres saben más que nadie. Mi piel está seca, me voy a comprar una cremita humectante, ¿no? Para quedar bonita, andan siempre buscándose cremitas, se creman todo el cuerpo, todas las cosas, ¿no? Gastan su platita ahí y les gusta. Hombres no se explican nada casi, ¿no? Las mujeres gastan alta plata en esa cosmetología, digamos. Entonces, vuelvo a repetir, hay cremitas humectantes, todas esas cositas, ¿no? Para el acné, también una cremita, los granos más feos, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Todo eso. Ellas viven en ese mundo siempre, ¿no? ¿Ya? Los hombres no. ¿Verdad? Sí. O quieren graniento o no, ya. Aunque digan cara de choclo, digamos. Un grano más y el choclo. El presidente de la Junta de Grano. Ya está. No importa. ¿No, verdad? Ya está. Ahora, administración por vía vaginal.
Ahí tienen ustedes. Concepto, entonces la aplicación de un medicamento por el conducto vaginal. El objetivo es utilizar las características de la mucosa vaginal para aplicación y absorción de medicamentos. Porque una cosa es aplicación y otra cosa es absorción. Yo puedo aplicar un medicamento que no se absorba, que tenga una acción local. En principio, los tratamientos locales tienen a conservar la flora bacteriana habitual y el pH del moco vaginal, que eso hay que tener siempre presente a la hora de aplicar los medicamentos. ¿No es? Entonces, listo. Porque el lavado constante de la vagina puede llegar a provocar también la presencia de candidiosis vaginal. Están usando muchos jabones, Sí. sobre todo los alcalinistas. jaboncillos más que los champús neutros que podrían utilizar. Entonces, eso destruye la flora y entonces aparecen las infecciones micóticas. Bueno, las relaciones sexuales también pueden llegar a provocar eso. Sí, muy Depende de la frecuente. pareja. Depende. Bueno, absorción por la vía mediatas o directas. Entonces, aquí que usamos agujitas, ¿no? Para poner, digamos, de manera subcutánea, intramuscular, intravenosa, también inyecciones raquídeas y demás, ¿no? Bueno, la vía subcutánea, intramuscular, o la primera, la sustancia cuyo peso molecular es menor a 20. Por vía intramuscular se absorben sustancias, sobre todo liposolubles y hidrosolubles. Ya, cuando estoy hablando de sustancias liposolubles, cuando son aceitosas, ni se les ocurra poner por vía intravenosa. Llegan a poner una inyección aceitosa y le va a provocar embolia grasa, por vena no por músculo. Por ejemplo, testosterona, progesterona, lo que quieran ustedes de eso, lípida. Salvo un anestésico. Propofol es un anestésico aceitoso que sí se pone por vía intravenosa, sin problema. Pero las demás sustancias no, porque producen embolia grasa. Vuelvo a repetir. El propofol no lo va a usar cualquiera. Son los anestesiólogos los que hacen eso. O sea, los anestesistas. Bueno, ellos sí van a usarlo con propiedad porque tienen un entrenamiento con el uso de estos medicamentos también. Entonces aquí tenemos eso, ¿no? Intramuscular llega hasta aquí, subcutáneo, ahí tienen, ¿no? Endovenoso, esta es una vena, entonces ahí endovenoso, intradérmica, y cómo deben de ponerse los ángulos de la jeringa. Hay también algunas cosas que es bueno que las sepan. A veces enseñan estupideces dentro de las actividades prácticas. Por ejemplo, dicen que la jeringa hay que probarla así. No hagan eso porque aquí en el ambiente hay alta bacteria y al hacer así están metiendo un montón de bacterias. ¿No? Virus, lo que sea. No estén probando así. Si alguien dijo eso, está mal. No está bueno. Entonces, no contaminen a la jeringa. Porque aquí el medio ambiente no está nada sano. Puede ser que el día de mañana aparezcamos varios con gripe porque vino alguien infectado y estamos respirando eso y está con un micro, lo que sea. Nadie ve virus, bacterias, no ve nadie. Ya absorción entonces por vía intramuscular, es que va a depender eso, esa vía. Entonces va a depender de varios factores, por ejemplo, de la solubilidad de la droga. Recuerden que la mejor manera de aplicar siempre es en la nalga, porque hay 3 músculos glúteos, mayor, mediano y pequeño. O sea, hace una masa más grande que permite en alguna medida la aplicación mejor de los medicamentos. Entonces, ¿qué se va a absorber? Las drogas que se absorben son las solubles en líquido intersticial, porque estamos hablando de la vía intramuscular, y las sustancias insolubles en dicha fase. Por ejemplo, la penicilina sódica no es una penicilina de depósito. Yo puedo poner la nalga y se absorbe relativamente rápido.
Pero si pongo una penicilina benzatínica, va a durar 21 días. ¿Y eso es por qué? Por el grado. Y es la misma penicilina que nada más que se ha usado la benzatina como penicilina de depósito. Esa sustancia hace que se deposite en el músculo y se vaya liberando. Entonces, por eso habla que debe de solubilizarse. De este modo puede conseguirse prolongar la acción de la droga transformándola en insoluble. Por ejemplo, cuando se combina la insulina con protamina C, la vuelven de esa manera y tiene una acción más prolongada si se aplica esos fármacos de depósito. Entonces hay medicamentos que, por ejemplo, hay un corticoide que se llama Celestone Crono 12. Crono es cronómetro, reloj. 12 horas dura. ¿Por qué dura? Porque le han puesto una sustancia insoluble que hace que se vaya liberando de a poco. Igual que esta insulina que ustedes ven, no es una insulina de acción rápida. ¿Dónde vamos a aplicar el medicamento? En el cuadrante superior externo, en esta zona verde. Aquí están las jeringas, ahí. Porque si no, van a afectar el nervio ciático y hasta jodida la persona. Cuadrante superior externo, no es cualquier lado de la nalga, ¿no? Entonces, eso hay que dividir, como dice el glúteo, en 4 cuadrantes, ¿no? Entonces, se divide imaginariamente: superior externo, superior interno, inferior externo, inferior interno. No se debe de poner en esto, solo en ese. Es el lugar de aplicación del fármaco. Entonces, siempre uno por la vista, entonces divide la nalga y aplica ahí el fármaco para no causar daño. Eso para que ustedes también sepan dónde es el lugar correcto. Entonces, la superficie de absorción. Es importante siempre buscar músculos grandes. El de la nalga, por ejemplo, es no el deltoides, pero en el brazo es el mejor músculo. Se puede poner el deltoides, sí, pero tengan mucho más cuidado. Ahora, cuando se pone en el glúteo, no busquen agujas chiquititas. La gente, y esa aguja me la van a meter mayor, la grandota. Listo. Pero es que soy nalga de alma. Está, pero no se ve. ¿No, verdad? ¿Ya? Entonces, no importa, agujota. Todo eso me lo va a meter, todo eso. ¿Qué quiere? Si es intramuscular, no es subcutáneo, ¿no es? Intramuscular. Entonces, no esté buscando que venga de insulina, esas cosas. ¿Ya? Entonces, a mayor superficie de absorción, mayor rapidez de la misma. Más grande el músculo, mejor. Así, entonces, si se disuelve una sustancia, una solución aceitosa, como son las hormonas, testosterona, progesterona, estrógeno, lo que sea, ya eso van a ser, son las soluciones aceitosas. La absorción será más lenta por la viscosidad del aceite. Entonces, eso es importante tener presente también, ¿no? Ya les dije que no se, las soluciones aceitosas no se ponen por vía intravenosa, porque crean embolia grasa. Acción de los coloides, si se asocian a coloides, los coloides con proteínas, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, estas disminuyen la absorción debido a que las drogas se absorben en esos coloides, porque ellos forman una capa que impide el acceso de los fármacos a la superficie. Por ejemplo, el agregado de gelatina en una solución de corticotropina, entonces hará que dure más el medicamento. Recuerden que hace un rato les he hablado de la dexametasona, que es un corticoide, que si usted lo aplica va a durar 12 horas, ¿no? De durabilidad, poco a poco se va a ir, digamos, liberando de la absorción en gelatina y la circulación local. A mayor circulación local, más rápido también el pasaje del fármaco hacia la circulación. ¿Y quién tiene
mayor cantidad de sangre, obviamente los glúteos, porque son grandes. Recuerden que las carnes, cuando la ven colgada en los mercados que son de las vacas, yo veo sangre, muy vascularizado. Entonces la vascularización, la circulación local es importante en términos de la absorción. Con eso hemos terminado la absorción. Ahora vamos a ver distribución. Las vías inmediatas van a pasar a la circulación y de ahí se van a distribuir a todo el organismo humano, siempre y cuando el organismo lo permita. Recuerden que existen barreras en nuestro organismo. Por ejemplo, las mujeres, cuando están embarazadas, tienen una barrera llamada barrera placentaria. No va a pasar cualquier cosa. Es decir, cuando digo no va a pasar cualquier cosa, no porque la placenta lo impida. Hay muchos medicamentos, casi todos pueden llegar a pasar en la barrera placentaria, pero no en la cantidad como para afectar al bebé. La barrera hematoencefálica también es una barrera. El ojo también, no es que cualquier medicamento pase al ojo, no es así. También la próstata, no cualquier medicamento llega a la próstata. Buscar siempre mejores medicamentos en el sentido de que lleguen. Entonces las drogas ya sea y está directamente en la circulación o bien absorbidas por vía, si se quiere, digamos, intestinal, bucal, lo que sea, no van a llegar al torrente circulatorio o a la linfa. Entonces, a través de eso llegan al plasma, donde se van a distribuir por todo el organismo. ¿Y quién las va a llevar a esa, a la mayor parte de las drogas? Las proteínas del plasma. Entonces, mucho depende de las proteínas del plasma para la mayor parte de los fármacos, no para todos. En algunos casos, por ejemplo, si alguien aplica sodio, no se va a olvidar la proteína. Si administra hierro y se absorbe el hierro, no se va a olvidar ninguna proteína. Pero recordemos las proteínas por término medio también. Lo normal de las proteínas están entre 6 a 8 gramos. Término medio, 7,5 gramos. De los cuales, ¿no es cierto?, la mayor parte constituyen las albúminas, luego las globulinas y finalmente el fibrinógeno. Recuerden que el fibrinógeno no transporta ninguna proteína, porque esa proteína está destinada a la coagulación de la sangre. El fibrinógeno es para la coagulación de la sangre. Las globulinas sí pueden absorber, pueden transportar medicamentos, sobre todo los liposolubles. Por ejemplo, la vitamina A, D, K, es así. También puede transportar los esteroides porque son lípidos. En cambio, las albúminas transportan la mayor parte de los medicamentos y hay medicamentos que no se utilizan. Por ejemplo, sodio, hierro, calcio, no. Entonces, se puede valorar esa absorción. Bueno, se puede llegar a determinar la concentración de las drogas en el plasma por diferentes métodos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, hablemos para qué sirve, porque a veces uno no entiende la importancia de eso. O sea que si yo encuentro un medicamento que diga, ampicilina de 1 gramo. Ampicilina de 1 gramo dice la etiqueta del frasco. Y me parece una buena concentración para el paciente que está con meningitis. ¿No? ¿Será que tiene ese fármaco 1 gramo? ¿O será que es la etiqueta nomás? Bueno, ha ocurrido que en Brasil, más o menos el año 83, una epidemia de meningitis, y el Pediatric de aquella época, o sea, el Pediatric es una revista norteamericana, decía que con ampicilina a razón de 400 miligramos por kilogramo de peso resolvía las meningitis.
Los brasileños llegaron a tener y empezaron a poner ese medicamento a los niños que tenían meningitis. Y la mayoría se moría porque quedaban con secuelas. ¿Y por qué no respondía, como decía la revista norteamericana Pediatric? Porque 10 productos de Brasil se revisaron haciendo control de calidad del medicamento. Y cuando hicieron eso, descubrieron que de los 10 productos, 8 productos de diferentes laboratorios no tenían lo que decía la etiqueta. Solo dos tenían la concentración adecuada. Entonces el control de calidad de medicamentos es importante, porque si yo estoy seguro, porque veo que el medicamento dice 250 miligramos, 125, 500, lo que sea, y me confío en eso, estoy mal. Sobre todo cuando uno hace terapia intensiva o hace tratamientos neurológicos o pediátricos, porque los padres lo van a matar a uno. Entonces, ¿cómo se hace? Se saca sangre y se hace sus exámenes. Por ejemplo, método químico espectrofotómetro, de cromatografía en fase gaseosa, en líquido de alta presión, espectrometría de masa y también por método radiobiológico que adquiere una importancia capital en relación al efecto. Saca sangre, se hace eso y se valora la concentración del medicamento en la. Si está correcta, vamos a tener una buena respuesta del fármaco. No se confíen en la etiqueta. La gente es perversa. Fabrican cualquier cosa. Total, el fracaso no es para ellos. ¿Para quién es el fracaso? Para el pobre médico que atiende. Ese doctor o esa doctora es bufa. ¿Por qué? Porque no hizo nada el medicamento. ¿Tiene la culpa? ¿Acaso el médico fabrica esas cosas? No, pero si se confía, pueden que no lo haga. En las cápsulas, los peruanos hartas veces han enviado a Bolivia con azúcar impalpable ahí adentro. No tenían ningún medicamento. ¿Y cómo va a curar eso? Obviamente que son baratísimas, pero quien se está volviendo millonario es que está haciendo esa porquería. Entonces, no se confía en eso. Entonces, es bueno saber la concentración de los fármacos en sangre. Siempre hay que hacer eso. Entonces, combinación de las drogas con las proteínas del plasma. Las drogas en el plasma se combinan en mayor o menor proporción con las proteínas, especialmente con las albuminas. Hemos hablado ahorita del valor normal de las proteínas. ¿Hay más? Las albuminas. Y luego las globulinas. Recuerden que estas globulinas son las inmunoglobulinas, pero que pueden permitir el transporte de medicamentos, como por ejemplo las vitaminas. Todas son liposolubles. La A, la K y la D son liposolubles. Como también hormonas esteroideas. Ya hablé de colesterol, de testosterona pueden ser transportadas por las globulinas. En cambio, la mayor parte son transportadas por la albúmina. ¿Qué importancia tiene eso? Que la droga o el medicamento transportado por las proteínas no tiene acción farmacológica. No tiene acción farmacológica. Si yo me pongo a conversar con ella, tengo que acercarme para conversar y decirle, me alegra de haberla conocido porque presta atención a mi clase, estoy conversando con ella. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estar aquí, no tengo que estar allá. Porque si estoy allá, no voy a poder hacerlo. Si estoy allá, eso es como subirse a un taxi, ¿no? Conducir esa movilidad, digamos, y querer hablar con una persona que está en la calle. ¿Cómo voy a hacer si estoy subido en eso, en esa proteína? Que es digamos, el micro, el taxi, lo que sea. Entonces, no tiene acción farmacológica. Las drogas están muy. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Todas las personas que van a caer al hospital son normales? No. ¿Quién dijo eso? Nadie son enfermos. ¿Y hay patologías que generan hipoalbuminemia? Sí. ¿Cuáles? La desnutrición,
¿Cuál otra? Las enfermedades renales, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. ¿Quiénes más? Los quemados tienen hipoproteinemia. Y entonces una dosis normal del medicamento en una hipoproteinemia puede generar toxicidad. Toxicidad. ¿Por qué? Porque el fármaco unido a la proteína no tiene actividad, pero la suelta sí. Si hay menor cantidad de taxis o micro, ¿dónde va a subir la gente? Si no hay, entonces va a quedar digamos, en la calle. Y el fármaco libre de proteínas es el que tiene la actividad farmacológica, está libre, la gente está libre, no va a subir a los micros, nada de eso. Entonces eso vamos a ver. Entonces, además hay que tener en cuenta que esos fármacos se van a unir por enlaces electrogaletos. ¿A quiénes se aplica eso? A las drogas ionizadas, en cuyo caso ellas se unen a esos grupos positivos o negativos de las proteínas, porque las proteínas son anfótenos o salicilatos, por ejemplo, se unen en un 80% a las proteínas plasmáticas, igual que la fenilbutazona, la penicilina, el diazepam, el propranolol, los alcaloides. Siempre hay que saber eso, porque incluso los fármacos pueden competir con las proteínas. Entonces se pelean entre ellos para unirse con las proteínas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la bilirrubina, que no es un fármaco, pero que si alguien le da un azúcar lo termina de matar al paciente. ¿Por qué? Porque la bilirrubina suelta va a generar más problemas, o las sulfonamidas en este caso. Aquí tienen estos aparatitos lila, entonces están representando a las proteínas. Fármaco unido a las proteínas. Pero la acción y el efecto la producen las libres. Si se unen aquí, no hay actividad. Entonces, aquí dice fármaco libre. Este es el fármaco libre. Entonces, ellos producirán, y obviamente tus vasos sanguíneos que están las células epiteliales claras. Entonces estamos viendo esa actividad. ¿Entienden? La forma libre es la que actúa, no la unida a las proteínas. Entonces, imagínense que esta persona, ¿cuántas proteínas tiene aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le quito 3, ¿cuántas hay? ¿Cuánto fármaco libre va a haber? Más, ¿no? Y entonces, con una dosis normal, entonces puede generar una toxicidad en la calle. ¿No es? Ya. Y entonces tengamos en cuenta que los hospitales no van a atender personas sanas, ustedes van a atender personas enfermas. Entonces, ¿qué otros enlaces hay para las moléculas neutras no ionizadas? Intervienen los enlaces de oxígeno dipolar y los de Van der Waals. Lo que ocurre especialmente con las drogas liposolubles, como los esteroides. La liposolubilidad tiende a acrecentar también la unión a las proteínas. Por ejemplo, el barbitúrico tiopentalsódico es un anestésico y es muy liposoluble y se une mucho a las proteínas plasmáticas. Sin embargo, se desprende rápidamente. Por eso es un anestésico. Porque si no fuese así, si no se desprendía, no serviría. Porque al no desprenderse no va a poder pasar la barrera hematoencefálica. Si no va a poder, no va a ser nunca un anestésico. Se desprende rápidamente por esa vía. En cambio, el fenobarbital es también un barbitúrico, pero no es anestésico. ¿Y por qué no es anestésico? Porque no pasa rápidamente la barrera hematoencefálica. ¿Y para qué diablos sirve? Para curar la epilepsia, nada más. ¿Dónde? En el limbo. No es un anestésico. Sin embargo, es un barbitúrico. ¿No? Entonces, ya está. Eso es importante tener presente en los fármacos, la liposolubilidad y la unión con las proteínas plasmáticas. ¿Quede eso claro también? Entonces, ya estados clínicos, la hipoaluminemia. Entonces, si hay poca albúmina, los quemados van a encontrar, en los pacientes renales van a encontrar toxicidad. ¿No es verdad? En los desnutridos van a encontrar hipoaluminemia. Entonces, en eso hay que considerar esa condición para administrar la edad también. En los recién nacidos existe una capacidad de inmunidad de combinación con la albúmina. Entonces, una dosis normal puede llegar a ser tóxica. Y la uremia también hay que considerarla cuando se
administran medicamentos, ¿verdad?, que tienen una alta unión con las proteínas. Importancia de la combinación: la droga unida a las proteínas plasmáticas es farmacológicamente inactiva. Por ejemplo, las sulfonamidas. Entonces, las sulfonamidas se unen en un 90 a 98% con las proteínas plasmáticas. Y solo el 1 a 2% es libre. Y esa fracción libre es la que tiene acción. La droga combinada con las proteínas no se metaboliza, así también como no se prepara. Dura más tiempo y pasa mal la barrera. Pero ¿cómo el tiopetado? Se desprende rápidamente por su liposolubilidad, por eso pasa rápidamente y por eso es un anestésico general. Y aquí tenemos eso. Las drogas están en el plasma, se unen a las proteínas, pueden llegar a diferentes lugares, porque sirven de transporte, por ejemplo, al sistema nervioso, al cardiovascular, al renal, por último, a las articulaciones. ¿Lo ven? Entonces, todo se distribuye a través de la sangre y de las proteínas plasmáticas. Ahí tenemos entonces las características físico-químicas de los fármacos. Ya. Ahora, volumen aparente de distribución. Esta sigla B mayúscula con una D minúscula quiere decir volumen de distribución. Yo quiero saber qué significa ese volumen de distribución. Entonces dice: para hallar la concentración máxima alcanzada en la sangre se divide la dosis que usted dio, aplicó, ya sea intramuscular y ahora lo que sea, por la concentración plasmática. Entonces se lleva al laboratorio de la sangre para saber la concentración plasmática. Entonces el volumen de distribución, volumen de distribución está en relación la cantidad de fármaco en el cuerpo con la concentración plasmática. Entonces tenemos la fórmula: volumen de distribución, cantidad de fármaco en el cuerpo, sobre la concentración plasmática del fármaco. Así se saca el volumen aparente de distribución, así en realidad se llama volumen de distribución. Volumen aparente de distribución se llama. Entonces es importante tener presente eso. Y aquí tenemos eso, ¿no? ¿Es importante saber ese volumen de distribución? Sí. Veamos entonces. Si usted encuentra un volumen de distribución menor, ¿qué quiere decir? Que ese volumen de distribución de 3 litros, solamente el fármaco está en la vía intravascular, solo en sangre, no pasa a otro lugar ese fármaco, solo se queda en sangre. Si tenemos un volumen de distribución mayor de 14 litros, aquí fue de 3, aquí de 14, entonces ese fármaco está en el intravascular, igual que el anterior, pero además en el intersticial. Sigue siendo líquido extracelular, recuerden el intersticial. ¿Qué es el intersticial? El intercelular o líquido extracelular, así se llama, ¿ven? Ya, si el volumen de distribución es de 48 litros, está en el intravascular, en el intersticial y el intracelular, ya se metió a las células más. Y por último, este volumen de distribución de 100 litros puede estar en el intravascular, intersticial, intracelular y además en la grasa. En la grasa, en el tejido adiposo. Por ejemplo, aunque ustedes no lo creen, las personas más resistentes al alcohol son las mujeres. Sin embargo, son las que más rápido se emborrachan, pero no tienen costumbre de beber. Pero si fueran alcohólicas, a cualquier hombre lo tumban. Sí, ni se pongan a competir con ellas, porque por todos los lados son grasas, las nalgas así, las nalgotas de algunas, ¿no? Porque otras tienen alma nalga de alma. Pero las que tienen alta grasa, las piernancas así también son, ¿no? Aunque no hagan ejercicio, y eso es lleno de grasa. Entonces ahí se acumula el alcohol. Entonces, no se emborrachan. En cambio, la gente flacucheta sí. Entonces, la grasa no es importante para ¿no? Entonces ya está. ¿Puede determinarse la distribución de los fármacos? Si la sustancia permanece en el líquido extracelular,
sin penetrar a la célula, el volumen de distribución corresponde al 20%, porque el 20% del peso corporal está en el líquido extracelular. ¿Qué significa eso? Plasma sanguíneo y líquido intersticial. Eso significa. Pero sí, ya además quiero decirles esto. ¿Cuál sería el volumen de distribución? 0,2 litros, porque ese 2 sale de este 20, no 0,2 litros. Litros no se escribe con mayúscula, no se escribe con mayúscula, solo con minúscula. Litros se escribe con minúscula. ¿Por qué lo pone usted con mayúscula? Es un error ortográfico, no, porque si pongo así, ¿cómo van a leer? 0,21, ¿no? Yo he puesto intencionalmente eso para que cuando lean sus libros no lean 0,21, es 0,2 litros. Ya, no es 1, es litro, por eso. Ya. Entonces eso van a verlo en los libros, por eso lo he puesto, para que esté clarísimo. Si el fármaco se distribuye por todo el agua del organismo, entonces estoy hablando de líquido extracelular e intracelular, entonces el 60% del peso corporal es agua. Y entonces, ¿qué será? 0,6 litros por kilogramo. 0,6 litros por kilogramo. ¿Me entienden? Eso es el volumen de distribución. Muy bien. Ya estamos por finalizar la clase. Entonces, de nuevo, volumen de distribución, dosis por la concentración plasmática, volumen de distribución. Si hay un gran volumen de distribución, es buena la llegada a todos los tejidos. Si tienen una baja llegada a los tejidos, entonces hay un bajo volumen de distribución. Ya acabamos de hablar de eso, ¿no es verdad? Entonces el fármaco que tiene mayor volumen de distribución, entonces tiene una mejor llegada a los tejidos. Entonces, y además no se llama volumen de distribución en realidad, se llama volumen aparente de distribución, porque no se puede en realidad determinar de manera exacta eso. Así se llama, volumen aparente de distribución. Bien, ahora pasaje de las drogas a líquidos cefalorraquídeos. ¿Me interesa eso? Sí, claro. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Sigue las leyes del transporte, pero solo atraviesa la porción libre de la droga, no la comida. Hace excepción que el tiopental sódico, que se une mucho a las proteínas, pero pasa a la. Las sustancias no ionizadas como la estreptomicina son incapaces de. No, mentira eso. Porque yo he visto en el Hospital San Juan de Dios que las personas que tienen meningitis y tuberculosa pasa la estreptomicina porque le ponen estreptomicina. Sí, pero si las meninges están inflamadas, pues si son normales no pasa. Si están inflamadas, pues una cosa es inflamación de las meninges y sí puede pasar, pero aquí dice son incapaces de penetrar, pero cuando están sanas. O sea que si yo soy un tuberculoso pulmonar, no soy meningio, y entonces la estreptomicina no va a pasar aquí, no va a llegar al pulmón. Eso está diciendo. Ya, los fármacos liposolubles no ionizados atraviesan fácilmente la barrera vaporcefálica. Por ejemplo, el tiopental, que a pesar de unirse con una gran cantidad con las proteínas plasmáticas, pasan la barrera fácil, inflamada o no, igual pasa. Entonces tienen ese barbitúrico llamado tiopental, que además, vuelvo a repetir, funciona como un anestésico general intravenoso. Ya. Entonces, barrera hematoencefálica, aquí tenemos la presencia de unas neuronas, ¿no? Como circula en el líquido cefalorraquídeo, entonces formada por células endoteliales íntimamente adosadas, la célula occludex, membrana basal, capa de pericitos y prolongaciones de los astrocitos. La velocidad está alterada por los cambios del pH en el plasma sanguíneo y en el espacio extracelular. O sea, el pH juega un papel preponderante en la circulación de los fármacos a nivel del líquido cefalorraquídeo. Recuerden que hay muchas patologías relacionadas, no solamente las meningitis, la meningoencefalitis y todo ese tipo de problemas que pueden existir en el cerebro. Además de anestésicos generales y de muchas drogas que sirven para el tratamiento. También se puede utilizar la columna vertebral a través de estas inyecciones, se puede llegar
a los espacios raquídeos donde se pueden introducir medicamentos como por ejemplo los anestésicos que permiten una anestesia Aquí. de la mitad del cuerpo hacia abajo. Por ejemplo, en las cesáreas se usa eso, en las cirugías por hemorroides, en las cirugías por varices, ¿no? Se puede poner ahí, ¿listo? Y se hace la cirugía sin ningún problema. Entonces, estos anestésicos, sobre todo locales, con los que más se usan. La penicilina, que es un ácido muy ionizado, la gentamicina, base muy ionizada, penetra muy poco el líquido cerebral. No, pero yo he visto que se usa penicilina para el tratamiento de la mente. Sí, si están inflamadas. Pero si no están, no pasa fácilmente. Tiene que haber inflamación para que permita el pasaje. Entonces, sin embargo, se ha comprobado que atraviesa, aquí dice, la barrera hematoencefálica cuando la inflamación de la meninge produzca cambios de permeabilidad en dicha barrera. Está aclarando eso, lo que acabo de decir. Bien, entonces, ya fármacos que pueden pasar la placenta, ahí vamos a quedar.